Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno amigos, tal como lo anunciamos, ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Julio César Reyes, del Partido Progresista. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Sí, gracias Endrina, muchas gracias por la invitación. Saludos pues a Venezuela, a mi estado Barinas, sobre todo a quien represento en el Parlamento Nacional. En la jerarquización de las noticias, hoy destaca el anuncio que hiciera el día de ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, del aumento del 15% del salario mínimo, que obedece al tercer aumento que se realiza este año. Y hay un análisis interesante que hacer acerca de este aumento, debido a que se había convertido en una demanda no solamente de sectores de la oposición, sino también veíamos en horas de la mañana, el día de ayer, a los representantes del Partido Comunista de Venezuela haciendo el exhorto al Ejecutivo Nacional para que se llevar a cabo este aumento. Y hay un ejercicio que resulta muy interesante, comprendiendo los tres tipos de cambio oficiales que hay en nuestro país, claro, de llevar este salario mínimo a estos tres tipos de cambio, que se aleja un poco de la realidad de lo que significa el impacto positivo de este aumento. Claro, Angelina, fíjate, nosotros en primer lugar aplaudimos todo incremento de sueldos y salarios a los trabajadores de la administración pública, y a cualquier trabajador, por supuesto, requiere de nuestro apoyo, y así lo hacemos. Y por supuesto, todo ese clamor de que se incremente, de que se mejoren los sueldos y salarios es producto a la economía inflacionaria que tenemos. Si tú te pones a ver, este año han existido 3 incrementos, si mal no recuerdo, uno 10%, luego 30% y este finalmente 15%, sumaría un 55%. Estamos cerrando prácticamente cifras, Banco Central de Venezuela, una inflación del 70% aproximadamente, cifras Banco Central de Venezuela. Creemos que todavía el incremento está por debajo del auge inflacionario de la economía venezolana. Sin embargo, a nuestro criterio, porque se han venido haciendo ajustes del salario mínimo, debería el Ejecutivo considerar profundamente el hecho de que debería decretarse en el futuro inmediato un incremento o ajuste de las escalas de sueldo. Es decir, el profesional, el técnico, el que tiene allí su grado en cualquier empresa de la administración público-privada, pueda tener también ese incremento, porque lo que se viene haciendo es el ajuste de sueldo mínimo, eso está bien, pero también está la gran masa de trabajadores que requiere ese incremento y que se ubique en el espectro nacional con respecto, decía al principio, a la economía inflacionaria que nosotros estamos viviendo, que no es cualquier cosa. Fíjate, en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 se está estimando entre un 30% de inflación. El año pasado, para este año 2014 se previó en 26, 27%. Estamos cerrando, decía, en un 70%. Para el 2015 se está estimando en 30%, seguramente estará más del 70%. Urge de verdad esa nivelación y ajuste en las escalas de sueldo de los trabajadores venezolanos. Cuando pensamos en esa necesidad, lo que usted llama una urgencia, la nivelación de todas las escalas de los salarios, también pensamos acerca de las proyecciones y lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional. Entendemos que el día de hoy hay sesión en la Asamblea Nacional. Sí, entiendo que hasta ahora no tienen la agenda del día, pero queda pendiente la discusión acerca del presupuesto 2015. ¿Cuáles son los criterios que deberían imperar para la ejecución de toda esa planificación presupuestaria para el año 2015, cuando hay sectores como Fedecámaras que se anticipan y dicen que pudiera haber una crisis económica en el 2015 más grande que la que hemos vivido en este año? Bueno, nosotros en particular, hablo por Julio César Reyes, el Partido Progresista, nosotros no apostamos a esa crisis, deseamos que no haya crisis. Para eso el Estado, el gobierno, tiene que tomar medidas de verdad muy serias y muy responsables. Obviamente hoy vamos a tener la sesión ordinaria de todos los martes en el Parlamento. Como tú decías, no tenemos el orden del día muchas veces lo tenemos 5 minutos antes de comenzar la sesión ordinaria del Parlamento. Seguramente se dará la segunda discusión, o comenzará la segunda discusión de la ley de presupuesto. Ya la primera se dio en una sesión que hubo la semana pasada en el Teatro Baral, en la ciudad de Maracaibo, el estado Zulia, donde asistimos los diputados.
Y bueno, allí hay algunas observaciones al presupuesto, que nosotros en esa segunda discusión lo haremos allá en la plenaria. Vamos a intervenir, más quienes somos miembros o conformamos la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el presupuesto sigue siendo deficitario, Endrina. Fíjate, y ha venido así consecutivamente. En el año 2011, por ejemplo, se estimó en 296.000 millones de bolívares y terminó en 441.000 millones. En el 2012 se estimó en 396.000 millones de bolívares y cerró vía créditos adicionales en 635.000 millones. Para el año 2014, este año que está terminando, se estimó en 552.000 millones y ya va vía créditos adicionales, cerrando el presupuesto, más de 1 billón. Y para el ejercicio fiscal económico 2015 se está estimando en 741.000 millones. Es decir, si estamos cerrando con más de 1 billón el presupuesto y se está presupuestando a 741.000 millones, ya tenemos un déficit evidente. Lo otro es la inflación, se está estimando en 30%, la del 2015, y otro elemento que tú hablabas de la tasa cambiaria, se está estimando en 6.30. Nosotros tenemos 3 tipos de cambio, 6.30, SICAC 1.12, SICAC 2.50. Bueno, eso va a ser parte del debate y parte de la discusión en la Asamblea Nacional y aspiramos que hoy esté contemplado continuar la segunda discusión en el orden del día del Parlamento, del presupuesto nacional. Diputado, cuando hablamos de todo el tema económico, hay una palabra que surge, que es la necesidad de la activación del aparato productivo. En este sentido, ¿cuál piensa usted son las principales observaciones que se pueden hacer al Ejecutivo Nacional? Muchas, Andrina. El apalancamiento, el aparato productivo está en el suelo. Eso no es mentira, eso lo sabe el pueblo venezolano. Nosotros de Barinas lo hacemos, hacemos también nuestro reclamo. Somos un estado eminentemente productor agrícola y pecuario, donde la producción de los cereales es fundamental y allí ha habido mucha ineficacia, mucha ineficiencia. Eso tiene que reconocerlo el Estado. Fíjate, yo voy a aprovechar, sé que el tiempo es muy escaso en el programa. Yo traje unas gráficas. Yo estuve el fin de semana, como hago todos los fines de semana, luego llegué a Barinas a cumplir nuestra labor parlamentaria. Esto es en el municipio Rojas, sector La Cocuiza, del municipio Pedro Manuel Rojas del estado Barinas. Esta es una fundación, algo que creó el gobierno nacional llamado Pedro Camejo, donde se apalanca y se da maquinaria agrícola para los productores de la zona. Bueno, este es el estado, Endrina, de las maquinarias. ¿Lo puede mostrar a esta cámara? Perdón, este es el estado de las maquinarias agrícolas, en completamente abandono. Allí hay tolvas, allí hay rotativas, allí hay niveladoras, allí hay tractores, allí hay sembradoras, allí hay cortadoras de pasto, todas estas cosas que necesita el productor. Y estas son las condiciones en que se encuentran abandonadas. Yo estoy preparando un informe que mañana debo hacerlo llegar al señor ministro, fíjate, todas estas maquinarias agrícolas. Ahora, esto lo necesita el productor, esto no debería estar en estas condiciones. Así lo encontramos nosotros. ¿A quién y nosotros va a lo hacemos usted el informe? muy reflexivamente. Esa es una crítica constructiva. Así no podemos nosotros levantar la producción agrícola del campo. Estas son inversiones que ha hecho el gobierno nacional. Son recursos, son bienes públicos. Allí deberían castigarse a los responsables que tienen la misión de salvaguardar y de entregar esto a los productores agrícolas para que haya mayor producción, la siembra del maíz, la siembra de sorgo, la siembra de arroz, por poner un ejemplo, pero así están otras actividades, lo mismo con Florentino, donde se denunció en reiteradas oportunidades corrupción administrativa en ese centro genético. Y bueno, allí el Estado tiene que ponerse en esto si queremos apalancar la producción agrícola. Hay un caso que nosotros, y debo denunciarlo aquí, el caso del Aeropuerto Internacional de Barinas, ubicado en el municipio de Cruz Paredes. Eso ha sido sinónimo de corrupción y lo hemos denunciado. Yo he llevado esa denuncia por escrito a la Fiscalía, a la Comisión de Contraloría, y urge que se revise esto. Esta situación, y agradezco a todo el equipo que nos acompañó allí, que siempre nos acompaña, al técnico agropecuario Luis Ucati, a John Urquiola, al concejal Ojeda, todo ese equipo que pudimos evidenciar esa situación que da tristeza en que se encuentra, mientras que el productor agrícola, ese hombre allá de Santa Rosa de Barinas, de Libertad, de la parroquia Manuel Palacio Fajardo, de Alberto Albero Torrealba, de todos esos sectores de la zona llanera de Barinas, requieren suplementos agrícolas, fíjate en las condiciones en que se encuentran. ¿Ante quién van a formalizar esta denuncia? Yo lo voy a hacer, el informe se lo voy a hacer llegar al ministro de Agricultura y Tierra
también lo vamos a hacer a la Comisión de Contraloría para que investigue el abandono y cómo se encuentran estos bienes, que son bienes públicos nacionales y que requieren una revisión, una averiguación. Le damos las gracias a Julio César Reyes, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Muchas gracias.